Bendecido con toda bendición, me es un gozo el poder saludarte a través de este medio y poder compartir principios de la palabra que sin duda alguna nos llevan a una dimensión mayor, conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el video pasado y la cápsula pasada hablábamos sobre ninguna condenación hay a los que están en Cristo, pero dice Pablo, a los que no andan conforme a la carne y sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el régimen del Espíritu? Hay dos regímenes, carne, espíritu. Pero lo que nos interesa es cómo debemos andar en el régimen del Espíritu. Para esto, Pablo habla en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 21 y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira qué interesante, Pablo está diciendo, hay una pasada manera de vivir, ya no es tu presente, es tu pasado. Y Pablo dice, olvida lo que queda atrás. ¿Y cuál es ese pasado? El régimen de la carne. Ahora vivimos en el régimen del Espíritu, pero para esto Pablo dice, tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué tenemos que despojarnos de ese viejo hombre de carnalidad? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. La carne siempre va a ir en contra del Espíritu y siempre nos va a pedir cosas que no son correctas hacer. Pero cuando yo entiendo que no soy carne, sino soy un espíritu justo hecho perfecto en un vaso de barro llamado carne, ahí es cuando se cumple lo que Romanos 8 dice: hago morir por el Espíritu los deseos de la carne. Romanos capítulo 13 verso 14 dice: vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Que la carne siempre va a tener deseos. La carne siempre nos va a estar bombardeando con todos aquellos deseos que van contra el andar del régimen del Espíritu. Pero Pablo dice, lo que tú tienes que hacer es no proveerle a la carne, no alimentar la carne contra esos deseos engañosos. Cuando hay algo que me quiera despertar a ira, a vanagloria, cuando hay alguien que me quiera despertar a orgullo, a murmuración, yo tomo mi identidad espiritual, que soy un espíritu justo hecho perfecto, y hago morir los deseos de la carne, entendiendo mi identidad espiritual. Gálatas 5:16 dice: digo pues, vuelve a decir Pablo, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5 verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la palabra dice que tú y yo somos nuevas criaturas y que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Y estamos en Cristo gracias por su sacrificio en la cruz. Por eso nosotros tenemos que crucificar la carne con pasiones y deseos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque mi identidad es espiritual y no carnal. Para terminar, Efesios capítulo 2 verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis amigos, ya no somos carne, sino somos espíritu. Vivimos en el régimen del Espíritu y entendemos que en ese régimen hacemos morir los deseos de la carne por quien somos en el Espíritu. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendecido con toda bendición.